Bienvenidos hermanos a Centro Cristiano Bethesda. Como siempre es un gozo estar reunidos en la casa de nuestro Dios, ¿verdad? Un domingo más para alabarle y glorificarle. Y así, hermanos y hermanas, les animo a ponerse sobre sus pies para cantar juntos esas alabanzas y que nuestro Dios sea el que siempre se lleve la gloria. Amén. Cantemos. That conquers all anxiety. Let it rise. Let praise arise. Tu nombre canto y alumbras toda oscuridad. Proclamaré con todo tu victoria. Adoraré. Cannot survive when we praise you. The God of breakthroughs on our side, forever lifted high. With all creation cry, God, we praise you. Oh, we praise you. Faith be the song that overcomes the raging sea. Let faith be the song that calms the storms inside of me. Let it rise. Let faith arise. Sé que los muros caerán, gigantes vencerán, el temor huirá al adorarte. Yo sé que Dios conmigo está, por siempre reinará, con la creación me uno a adorarte. Oh, te adoramos. Oh, te adoramos. Oh, we praise you. Oh, we praise you, yeah. Vamos, iglesia, en esta tarde adoremos a nuestro Dios. Amén. And this is what living looks like, and this is what freedom feels like, and this is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. This is what living looks like, and this is what freedom feels like, and this is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. Solo en ti soy libre, solo en ti hay vida, los cielos en armonía, a ti adoramos. Todos juntos, solo en ti soy libre, solo en ti hay vida, los cielos en armonía, a ti adoramos. Sé que los muros caerán,
sigamos cantando. Así es que yo me rindo, así es que yo me rindo a tus pies a abandonar cada duda, falsedad. Así es que yo me rindo. Despacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Es que yo me rindo.
todo. Amén. Qué alegría, hermanos, de verlos aquí en la casa del Señor, ¿verdad? Otro domingo más. Nos alegramos con el Señor, ¿verdad? Aquí en su casa. Pues qué bendición, ¿verdad? Qué bendición que vienen a repasar un tiempo aquí a su casa y aprender más su palabra y reforzar más su fe, ¿verdad? Le damos gracias a Él. Como el Salmo 122 nos dice, ¿verdad? Yo me alegro con los que a la casa de... Disculpe. Yo me alegro con los que me dicen, a la casa de Jehová iremos. Estamos hablando de venir a su casa, ¿verdad? Amén. Venimos alegres a su casa. Claro que sí. Si le van a aplaudir al Señor, apláudanle fuerte. Que se oiga. Ándale. Eso. A mi Señor no le den las mitades a las obras. Denle todo lo bueno. Les voy a dar un minuto para que se saluden, ¿verdad? Bienvenidos a la casa de Bethesda, a Casa de Misericordia. Les voy a dar un minuto para que se saluden. Saluden 1, 2 o 3 ahí en su hilera, o si quieren parar a saludar a alguien más, pueden hacerlo. Qué bonito, ¿verdad? Podernos reunirnos con nuestros hermanos, ¿verdad? En Cristo y poder conocernos. Y claro, cuando ustedes tengan una pregunta, duda o algo, pueden ir con su hermano y pueden preguntarle, pueden decir a su hermano que está a la hora por mí y con mucho gusto lo haremos, ¿verdad? Que aquí estamos para orar uno para otros. Y le seguimos dando muchas gracias a nuestro Señor porque pues gracias a Él tenemos muchos eventos. El primer evento que viene ya es este domingo. Bueno, vámonos por partes. Este lunes empieza el evento, ¿verdad? El VBS. Pero hoy a las 5 de la tarde nos vamos a reunir aquí los voluntarios para platicar más sobre lo que va a pasar, ¿verdad? Los que van a estar aquí de voluntarios. Si usted va a ser voluntario, quédese a la junta. Si tienen preguntas, no deben hablar con JP o Jackie, ¿verdad? Ellos están encargados de este departamento, de este evento. Claro, con todo su apoyo, ¿verdad? Todo ese equipo de apoyo. Pero cualquier pregunta o duda pueden hablar con Juan Pablo y Jackie. Pero no se olviden, la junta es hoy a las 5 de la tarde, porque ya mañana empezamos. Y VBS, para los que no saben, VBS es la escuela de verano, empieza junio 8 al 12. Y el tiempo va a ser de 6 a 8 y media de la tarde. Todos los niños están invitados de 4 a 13, es la edad. Los niños de papás, si tienen niños, apúntenlos. Tenemos los barcodes en la página de Bethesda en Facebook, lo tenemos en Instagram, lo tenemos en YouTube, para que ustedes vayan y registren a sus niños, ¿verdad? El registro es para llevar un conteo, no hay costo. El costo lo está llevando la iglesia, ¿verdad? La iglesia Bethesda va a estar cubriendo los costos, pero los niños que vengan a la escuela bíblica no tienen que pagar nada. Al contrario, van a recibir y van a recibir lo mejor, ¿verdad? Entonces, apúntenlos y tráiganlos, así llevamos un récord de quién va a estar asistiendo a la escuela. También tenemos los eventos de reunión de mujeres. ¿Hay mujeres aquí? ¿No se oyeron? ¿Qué pasó? ¿Hay mujeres o no hay mujeres? Ándeles. Bueno, pues esas mujeres que dijeron a mí, las que no, también apunten la fecha. Porque las queremos todas ahí. Es reunión de mujeres, ¿verdad? Va a ser el sábado 20 a las 10:30 de la mañana. Es aquí en la iglesia. Ya vayan apuntando su fecha para que vengan, pasen un tiempo agradable con las hermanas y aprendan un poquito más de la palabra, ¿verdad? Y ahí es donde pueden hacer preguntas. Siempre lo he dicho. Ya no sé si es grabadora o no, pero siempre lo he dicho. Aquí al pastor, espérame, pastor, explíqueme esto. No, ¿verdad? Pero en estos eventos sí, pues, a ver, estamos leyendo este versículo, explícame un poquito. Y ahí es donde pueden hacer preguntas, ¿verdad? Y ahí es donde vamos a ir creciendo. Entonces, mujeres, sábado 20, 10:30, aquí en la iglesia. Y, pues ahí viene lo bueno, mira, lo bueno es, a ver, ¿hay varones?
¿Nomás el pastor es varón o qué? Varones, otra vez, ¿no hay varones? Ahora sí, ándele. Ahora sí soy yo. Reunión de varones, sábado 20, es el mismo día, nomás que va a ser en la tarde, ¿verdad? Ese va a ser en mi casa, su casa. Va a ser el sábado 20 a las 7:30. En Facebook vamos a poner la dirección. Si gusta preguntarme a mí o si quiere que se los mande por texto, no duden en decirme, yo se los mando con mucho gusto, ¿verdad? Porque el chiste es de reunirnos y aprender más de la palabra. Y claro, pues así como también comemos palabra, también comemos alimentos. Y platicamos un buen rato, pasamos un buen rato ahí a los varones. Sábado 20, 7:30 de la tarde, en mi casa, su casa, ¿verdad? Y vamos a celebrar el Día del Padre, el domingo 21. Va a haber comida aquí después del servicio. ¿Hay papás? Sí, hay papás y papacitos y todo, ¿verdad? Bueno, vamos a celebrar a los papás. El día 21, después del servicio, vamos a tener una comida aquí por los papás. Si tienen a su papá, su abuelito, su tío, usted trágaselo y aquí lo vamos a festejar. Y esos son todos los eventos, ¿verdad? Le damos gracias otra vez a nuestro Señor. Un aplauso a nuestro Señor por darnos tanto, ¿verdad? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Centro Cristiano Bethesda. Alabamos al Señor y bonitas alabanzas, ¿verdad? No destruyas los lugares de pastos delicados, aguas. Hermanos, un equipo hermoso de nuestra iglesia amada Bethesda estuvo trabajando constantemente para que este evento se lleve a cabo. La gloria sea dada a nuestro Señor Jesucristo. Y como dice la palabra de Dios, de Él recibirán la recompensa. El viernes todavía estuvo un equipo trabajando aquí hasta las 11 de la noche. Ahora oramos que los padres traigan a sus hijos para que la semilla del evangelio vaya creciendo. Que todo espíritu de cansancio, negligencia, estorbo, sea movido para que sigamos haciendo tesoros en los cielos. Yo recuerdo que mis papás fueron una familia muy ocupada. Yo hubiera querido que mis padres le hubieran dado más al reino de Dios. Él ya partió, pero la semilla me sembró. Y recuerdo que no solamente asistí a la escuelita bíblica de verano, sino que me tocó ir a enseñar donde nació el caudillo del sur, Emiliano Zapata, en Anenecuilco, Morelos, a unos 15 minutos de donde nací. Me iba con mis hermanos en Cristo de la primera iglesia bautista de Cuautla en bicicleta. Y era un gozo enseñarles abajo de un árbol a esos niños. Y recuerdo la manualidad que les hicimos al finalizar la escuelita bíblica de verano. Siempre recuerde que lo que haga para el reino de Dios es eterno. Y yo sé que muchas veces cuando decimos ese espíritu de cansancio, negligencia, nos puede causar cierta molestia. Yo recuerdo cuando yo estudiaba en el seminario y mis profesores me daban un consejo, una exhortación, y a veces uno, cuando no está en esa madurez espiritual o no ha crecido espiritualmente, uno como que se incomoda. Y yo recuerdo cuando mis profesores, que algunos de ellos ya están con el Señor, pero ahora logro entender por qué nos animaban y nos instaban. Los niños pueden ir a sus clases y nosotros vamos hacia la palabra de Efesios, a la palabra de Efesios en el capítulo 6, versículos 10 al 13. Cuando lo tengamos nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios de esta manera. Voy a leer el versículo 10, ustedes leen el 11 y así nos unimos en el 13. Dice la palabra de Dios de esta manera, Efesios, carta a la iglesia de Éfeso, capítulo 6, versículo 10 al 13. Recuerden que seguimos con la serie Lo que no se ve, la batalla espiritual. Dice la palabra de Dios de esta manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. 11, iglesia. 17, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto,
Vamos a leerlo de nuevo a las 3, ¿ok? Juntos, together, diría el americano. 1, 2, 3. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Padre, gracias porque eres bueno, gracias porque nos has dejado tu palabra que es viva y es eficaz, nos da la pauta a seguir, no solamente en la vida normal, en la vida física, sino en la vida espiritual. Hay una responsabilidad del cristiano que tenemos que hacer. Lo más importante lo hiciste tú en la cruz del Calvario. Gracias, mi Señor Jesucristo. No hay manera como pagarte. No hay manera como expresar nuestra gratitud. El enemigo pensaba que te había vencido, pero cuando expresaste, consumado es, Satanás y los demonios se dieron cuenta de la derrota en la cruz del Calvario, despojándolos y venciéndolos en la cruz del Calvario, los expusiste públicamente. Gracias porque tu victoria es nuestra victoria, pero ayúdanos a nosotros como iglesia a cumplir con nuestra responsabilidad espiritual, porque será descanso a nuestras vidas, será descanso a nuestra descendencia, pero sobre todo te daremos la gloria y la honra a ti. Ahora prepara nuestros oídos espirituales para que esta palabra caiga en buena tierra. Sea tu Espíritu Santo hablando a través de tu siervo, en Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermanos. En nuestra vida habitual, en nuestra vida terrenal, nosotros tenemos ciertos poderes a nuestra disposición. Por ejemplo, en los países democráticos hay 3 poderes que están a nuestra disposición. Se los voy a explicar rápidamente. Está el poder ejecutivo. El poder ejecutivo está a la disposición de cada ciudadano de los Estados Unidos norteamericanos, de cada residente, aún de los que habitan en esta nación. Está para servir al país. Y en segundo está el poder legislativo. El poder legislativo tiene la función de hacer leyes para que vivamos quieta y reposadamente. Nosotros tenemos que orar para que los gobernantes hagan leyes conforme al temor de Dios. Es nuestra responsabilidad. A veces pensamos que no tenemos una responsabilidad en el mundo cívico. No, somos la luz del mundo. Tenemos que orar. Y el tercer poder es el poder judicial que está a nuestra disposición, desde los jueces, magistrados, la policía que a veces nos para porque incumplimos una norma o una ley. Está a nuestro servicio. Y el que infringe la ley tiene que entrar el poder coercitivo, que es el poder judicial, para hacer cumplir la ley. Pero nosotros tenemos que orar por nuestros gobernantes para vivir quietamente y reposadamente, como dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Timoteo, en el versículo 1, Timoteo nos insta a orar por los gobernantes, por los reyes, los que están en eminencia, para vivir en toda piedad y honestidad. Dice, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos, escuche la palabra de Dios, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. El versículo 1 nos dice claramente orar por los que están en eminencia. ¿Sabe que en el mes de noviembre va a haber votaciones en este país? Yo te animo que si eres ciudadano americano, salgas a votar. No solamente se trata de orar, sino orar por gobernantes que tengan el temor de Dios. Tenemos que votar. Pastor, y yo voy a votar por los que me están ofreciendo algo muy bonito para mí. No, no votes por eso. Vota por quien busca el reino de Dios. Pero ese es el punto, esos poderes están a nuestra disposición. Pero el punto a los que los quiero llevar en esta tarde es que, hermanos, hay un poder más grande y más excelso que está a tu disposición y está a mi disposición. A veces nosotros cuando vemos las noticias pensamos que Estados Unidos tiene el control de todo el mundo, o China que ha despertado, como dijo Napoleón. No despierten al gigante dormido. Cuando China no era una potencia mundial, este hombre en una siendo visionario dice, wow, ese país tan grande con tanta población puede ser una potencia mundial. Y expresó Napoleón, no despierten al gigante dormido, téngalo, ya, dormidito. Pero hermanos, despertó. Pero el punto es que de China no dependen las decisiones del mundo, del universo. Hay un poder supremo
que tiene en las manos todo el control. Daniel lo sabía. Daniel, un hombre temeroso de Dios, diferente, que decidió no contaminarse en este mundo. Es que ese es el punto. O sea, si nosotros queremos tener éxito y el poder de Dios, no nos tenemos que contaminar, no tenemos que seguir la corriente de este mundo. Y Daniel expresó, fíjate lo que un hijo de Dios aquí en la tierra tiene bien consciente. Daniel expresó, desde el cielo se gobierna. Gloria a Dios. Desde el cielo mi vida está escondida juntamente en Cristo Jesús. Eso nos lleva al primer punto de esta tarde ya, querida iglesia. Primer punto, el poder del kurios, entre comillas, Señor. En griego es kurios, Señor. El poder del kurios, Señor, es terrenal y espiritual. Nunca se nos olvide. A veces nos preocupamos aquí en la tierra. Ay, no, no te preocupes. Si tú estás viviendo bajo el poder de Cristo, el poder de nuestro Señor es terrenal, pero también espiritual. Hace 15 días les expliqué rápidamente lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso, el contexto de esta carta. Hace 8 días platicamos sobre la iglesia de Colosenses. Y Efeso, esta carta fue escrita en el año 60 después de Cristo a todos los cristianos, con el objetivo que esta carta, la carta de Efesios, se leyera en cada una de las iglesias. El día de hoy nos toca en la iglesia Bethesda en el siglo XXI, 7 de junio del 2026, estar analizando la carta de Efesios, tan necesaria, hermanos. Por eso el apóstol Pablo instaba en el primer siglo que todas las iglesias lean esta carta. Y sabemos cuál era el contexto espiritual de la iglesia de Éfeso. ¿Alguien recuerda? Era la falta de fe. El problema con la iglesia de Colosenses no era la falta de fe, lo aprendimos la semana pasada. Pero el problema con la iglesia de Éfeso era la falta de fe. Por eso Pablo les escribe, les insta, hey, ten fe en Jesucristo, apodérate del poder de Dios, pero cumple tu responsabilidad, vístete de toda la armadura de nuestro Señor. Sobre eso dice el versículo número 1, fíjate cómo empieza esta parte de la escritura que se llama la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos. Cuando el apóstol Pablo está diciendo por los demás, hermanos míos, yo no les puedo explicar ese texto sin el contexto inmediato, lo que está alrededor del capítulo 6, versículo 10. Porque el apóstol Pablo está continuando algo. Dice, por lo demás, no al mundo, hermanos míos, iglesia de Éfeso. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice por lo demás? Es muy importante, antes de entrar nosotros a una batalla espiritual, entender el contexto. Pastor, pero a mí no me gustan las batallas espirituales, ni a mí me gusta, soy bautista, casi no nos enfocamos en eso. Los pentecosteses le andan hasta pisando la cabeza al diablo, ¿o no? ¿Verdad? Los bautistas como que nos vamos a un extremo y nos olvidamos, y nos sentamos y nos olvidamos de la guerra espiritual. No, hermanos, la palabra de Dios en el nuevo pacto constantemente habla de una batalla espiritual. Yo estoy seguro que muchos de nuestros fracasos son porque perdimos batallas espirituales. Estemos alertas. Yo sé que nuestros hermanos en Cristo se van a un extremo y todo lo hacen espiritual. Espiritual. No. Acuérdense que en el mundo hay algo físico, hay algo emocional y también hay algo espiritual. Entonces, para poder entender la batalla espiritual que nos va a hablar aquí el apóstol Pablo, dice por lo demás. ¿Qué está hablando el contexto? El contexto está hablando de relaciones humanas. Cuando el apóstol Pablo llega a Efesios 6:10 y dice por los demás, hermanos míos, dice, ya aprendiste esto, estamos preparados para entrar a la batalla espiritual. Por lo demás, está hablando de relaciones. ¿Sabe que para Dios son tan importantes las relaciones humanas, las relaciones que hay entre Dios y nosotros? Es tan importante que si ustedes se han puesto a analizar, Jesucristo en esa cruz murió por una relación. Cuando la relación se rompe en el huerto del Edén por el pecado del ser humano, el pecado de usted y mío, nosotros ya no podíamos entrar delante de su presencia. Jesucristo viene a reconciliar esa relación, muere en la cruz. Se rasga el velo en el templo, tenemos acceso al lugar santísimo. ¿Logramos comprender la magnitud de la palabra? Las relaciones son tan importantes para Dios que
hermanos, se rasgó el velo del templo. Podemos llegar y decirle, Abba Padre, aquí estoy, papito, Padre Celestial, Dios Omnipotente. Porque Jesucristo fue nuestra reconciliación. Volvió a poner el puente entre los hombres y Dios. La relación se abre de nuevo. Entonces, cuando el apóstol Pablo está haciendo por lo demás, en el contexto está hablando de relaciones humanas una y otra vez. Por lo demás, hermanos míos, ¿sabe que en el mundo las relaciones humanas están fracturadas? Hijos con padres no se hablan, sobrinos con sobrinos, hermanos con hermanos, en todo tipo. El trabajador piensa que es mejor que el dueño. Las relaciones humanas están quebrantadas. Se están dando cartas de divorcio constantemente porque las relaciones humanas están quebrantadas. Pero el apóstol Pablo dice, antes de que yo te explique la batalla espiritual, tu relación debe estar bien. Primero con Dios y segundo, con cada prójimo que está a tu alrededor, con cada uno de tus semejantes. Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros. Fíjate, relaciones humanas. Efesios 5:21, ahí está claramente. Antes de entrar a nuestro texto, tengo que explicar esto que es de suma importancia. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Cuando tú no te sometes a alguien más en el amor de Cristo, no tienes el temor de Dios. Ahí está el texto bíblico. Wow, pastor, claro. Es que someternos, hermanos, unos a otros conlleva el carácter de Cristo. Lo que le dijo a la iglesia de Filipenses, haya pues en nosotros el sentir que hubo en Cristo, que siendo en forma de Dios, no escatimó a como cosa que aferrarse, sino que se humilló. Entonces, antes de entrar a nuestro texto, por los demás, hermanos míos, en el mundo se hace diferente, pero hermanos míos, en la iglesia de Cristo, es como Dios manda. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Se necesita la humildad para someternos unos a otros. ¿Sabe por qué se necesita humildad? Yo me someto cuando yo me doy cuenta que tengo un error y un prójimo me dice, oye, mira, creo estás equivocado. El necio se enoja, pero el sabio se vuelve más sabio. Pero aún es un mandato del Señor. Se necesita humildad, reconocer nuestros errores, hermanos. ¿Cuántos padres se fueron de la vida sin reconocer sus errores y decirle al hijo, hijo, sabes que en esto me equivoqué, I'm sorry? Y heredan eso. El padre no sabe pedir disculpas cuando se equivoca, no se sabe someter. Pastores que ellos no mandan, yo lo sé. Pero cuando te equivocas o me equivoco, hay que tener el carácter de Cristo y ser humilde y decir, I'm sorry. Yo recuerdo un tiempo atrás, veo a mis hijas que por la gracia de Dios ahí las he educado. Y Dios me muestra que tal vez fue un poco fuerte en mi casa. Y yo le digo a mi hija mayor, mi hija, perdóname si a veces fui fuerte. Y mi hija con ese amor me dice, papá, no, gracias, porque así caminamos en el temor de Dios. Eso conlleva someternos unos a otros. Oh, no, es que la batalla espiritual, no podemos pelear una batalla espiritual si no logramos entender lo que dice el apóstol Pablo. Por los demás, hermanos míos, someteos unos a otros. Se necesita humildad para reconocer mis errores, pero sobre todo en las relaciones humanas, hermanos, es tan importante esto que se está perdiendo. Saber qué función me toca desarrollar en cada relación. Saber cuál es mi papel. Si tengo que estar en autoridad, eso Dios te lo dio, desempeña tu autoridad. Pero si te toca estar bajo autoridad, sométete. Se está perdiendo eso porque no lo enseñamos desde la casa. El adolescente va a trabajar o el joven y dice, no, aquí me están tratando mal. No, fíjate lo que va a decir la escritura. Si tú le enseñas a tu hijo, mira, si te toca estar bajo autoridad, obedece, hijo mío. Ok, papá. Y cuando te toca estar en autoridad, tú tienes que dirigir, porque si no, no estás cumpliendo tu rol. Entonces, someternos unos a otros conlleva humildad para reconocer nuestros errores. Segundo, conlleva que sé qué función me toca desarrollar. Y ahorita vamos a ver cómo el apóstol Pablo empieza a describir las relaciones humanas. Tercero, someternos unos a otros, hermanos,
se necesita muchas veces aún ceder mis derechos. ¿Qué significa esto, pastor? Que aunque tengas la razón, no de todo vas a discutir y vas a pelear y vas a decir, no, es que es mi derecho, no, es que... Hay detalles, hermanos, que con nuestras autoridades no tenemos que discutir. Pastor, es que en mi trabajo el patrón se equivoca. ¿Y si tú fueras patrón no te equivocarías? Pastor, es que mi papá se ha equivocado. ¿Y si tú como padre no te vas a equivocar? O sea, cuando nos sometemos unos a otros, tenemos que entender que muchas veces vamos a ceder nuestros derechos. Tú recuerdas a veces que tu papá fue injusto contigo. Yo tengo una bien grabada en mi mente. Y yo sentí la dureza y que no sentía que no lo merecía. Pero lo único que hice, le dije, ok papá, le di la espalda para ir a hacer lo que me mandó a hacer. Estaba bajo autoridad. Cuando el apóstol Pablo dice, someteos unos a otros, ten humildad para reconocer tus errores. Debes de saber qué función te toca en esa relación humana. Tercero, no debes de discutir de todo. Aprende a ceder tus derechos. El mundo se va a equivocar. Aún tú o yo nos vamos a equivocar. Y sobre eso avanza el apóstol Pablo ya diciendo, someteos unos a otros, pero ahí como que deja el apóstol Pablo, todos podemos quedar así, oh no, tú te sometes a mí, no, tú a mí, no, empieza el apóstol Pablo a describir las relaciones humanas, empieza con el santo matrimonio, versículo número 22, ahí mismo en la carta de Efesios 5:22, fíjate lo que dice el apóstol Pablo, las casadas, está clarísimo, ¿verdad? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¡Qué tremendo! Wow. O sea, que tu marido representa a Jesucristo en la casa. Pastor, pero es que este marido no me hace caso. Es que este marido, ¿sabes quién es la autoridad del varón? Jesucristo. Y dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Si no, pregúntale al apóstol Pablo. Lo hizo a Saulo de Tarso, lo hizo caer de rodillas, lo dejó ciego. Pero el punto es que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Sabes para qué Dios puso este orden? No para que el marido sea arbitrario, o sea, digo, aquí yo mando, aquí soy yo el MPF, ¿verdad que no, mi hermano Cerno? El mero papas fritas, no sé. A mí me traes porque soy el MP. No, hermanos, Dios nos dio ese rol de autoridad, como dice la Biblia, para cuidar a nuestras mujeres, guiarlas, proveerles, que su corazón esté bien, que todo. Para eso Dios nos dio, para cuidar a la mujer, dice la Biblia, como vaso más frágil. Ya ves cómo nos podemos equivocar. Yo pensé que para que me hiciera siempre mi agua de horchata que me encanta. Espérate. Que cuando estoy cortando la yarda me traiga mi limonada a la hora que yo. Espérate, tranquilo. Nos la dio para cuidarla, dice la Escritura, como vaso más frágil. Pastor, es que yo también soy frágil. Sí, pero no te hagas, tú eres más fuerte. Dios, tú puedes guardar más tus emociones y tus sentimientos. Tú no pasas por algo que pasan las mujercitas. Pero el día de hoy lo varonil se está perdiendo. Por eso David le dijo a su hijo Salomón, sea hombre, mi hijo, esfuércese. Así le dijo. Entonces, para eso Dios, pero fíjate, las mujeres deben estar sujetas. Pastor, pero no, Dios lo está mandando. Yo no lo estoy mandando. Si quieren tener un problema, vayan con Dios. Es por eso a mí me encanta predicar la palabra de Dios, porque, ay, Señor, ¿cómo? Y ahí está, que las casas estén sujetas a sus maridos, ¿cómo? Al Señor. ¿Qué? ¡Wow! No, me encanta la Escritura, porque la Escritura nos deja saber la verdad. Pero al hombre, fíjate, al hombre lo manda que amemos a nuestras mujeres. Efesios capítulo 5, versículo 25. Por eso el apóstol Pablo va a entrar a batalla espiritual y dice, pero lo demás, hermanos, aprende. Maridos, ahí está.
El que no ama a su mujer, dice la Escritura, no se ama a sí mismo, ¿eh? Maridos, amar a vuestras mujeres. Así como Cristo, wow, amó a la iglesia. ¿Esto qué conlleva, varón? Hasta la muerte tú tienes que amar a tu mujer. Ay, pastor, si sale un Bull Terrier a morder a mi esposa, tú le pones el pecho. Tú le tienes que decir, aquí hay más carnita que en mi esposa. A ver. No, pero en serio. Fíjate lo que está diciendo. El Señor, ¿hasta dónde se entregó por la iglesia? Hasta la muerte. Y el día de hoy hay muchos varones que, ay, no, es que ya no me gusta. Ya te dio 3 hijos, dices, ya no. No, es la mujer de tu juventud. Tienes que santificarla, amarla, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Te das cuenta que cuando nosotros entendemos las relaciones, decimos, Señor, aquí estamos y queremos hacerlo como tú, porque hay paz, hay bendición? Los hijos nacen saludables, no perfectos, pero saludables. Cuando ven que el hombre ama a su mujer como Cristo amó a la iglesia, la abraza, le da un beso, el hijo ve, dice, wow, la mujercita ve en la casa y dice, wow. Pero el día de hoy muchos jóvenes no se quieren casar porque nosotros no hemos sido ejemplos, no hemos seguido el mandato de Dios. Y luego el apóstol Pablo avanza con la relación de padres y hijos. Fíjate Efesios capítulo 6, versículo 1 y 2. ¿Te das cuenta que está hablando de las relaciones humanas? A veces pensamos que la Biblia no habla. Dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. ¿Qué parte a veces los hijos no entendemos? Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Qué tremenda la... No, es que yo estoy buscando mi justicia. No, el honrar a tu padre, ahí está la justicia. Eso es justo, dice la palabra. No, es que mi papá... Eso es justo. No te está diciendo por lo que hizo o dejó de hacer, sino porque es tu padre. Hijos, obedecen al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Y fíjate la bendición, que es el primer mandamiento con promesa. Si tú no honraste a tu padre, a tu madre, no esperes que te vaya bien. Pero es que mi mamá, es que mi papá. En las relaciones humanas es lo que manda Dios. Honra a tu padre, a tu madre, y dice Dios, y es el primer mandamiento que te doy y con promesas. ¿Quieres que te vaya bien aquí en la vida? Así dice la Escritura. Honra a tu padre, a tu madre. ¿Quieres larguras de días aquí en la tierra? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Se da cuenta cómo está hablando de la relación? Y acaba pero antes de ir a la última relación, vamos al punto número 2 de esta tarde ya. Las relaciones humanas son tan importantes para Dios que Cristo murió por una. ¿Sabe por qué el mundo está de cabeza? Muchas veces por las relaciones humanas. Y el apóstol Pablo va a acabar hablando este tema de relaciones. Va a hablar por último la relación obrero-patronal, patrón-trabajador, o como se llamaba en el primer siglo, en el año 60 después de Cristo, siervos y amos. Sí, pastor, sí, vamos al libro de Efesios capítulo 6, versículo 5, pero en todos los versículos va a hablar de esa relación antes de llegar al 10, dice, siervos, el día de hoy trabajadores, obreros, obedecer a vuestros amos, o sea, a nuestros patrones, terrenales, wow, dice terrenales, con temor y temblor. Qué tremendo, ¿no? Que un trabajador cuando habla mal de su patrón, si conociera esto, dijera, wow. Con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Wow. Tú da lo mejor en tu trabajo y ten la seguridad que Dios lo ve. Y cuando menos pienses de Él viene la recompensa. No, pero es que a veces queremos primero la recompensa en vez de obedecer el mandato. Ay, pastor, es que no, yo sé lo que es estar bajo autoridad de diferentes maneras. 14 años sirviendo en una compañía Celeste Machinery, 14 años. Y como fue mi aniversario 20 de bodas, vi mi video y ahí sale
El que era mi amo, el que era mi patrón en Select Machinery, un americano, Mr. Calija, ya está en la presencia del Señor. Una cosa que tú digas, ay, mi patrón me amó, pero otra cosa que el patrón lo diga de sus labios, que tú puedes escucharlo y decir, oh, wow. Que el patrón te diga, oh, yo te veo como mi boy, él es mi boy. O sea, dices, oh, wow, me estimaba, ¿no? Aunque se equivocó a veces, o sea. Pero cuando tú sabes estar bajo autoridad, encontrarás gracia delante de Dios primero y delante de los hombres. Pero si quieres estar en autoridad y no sabes estar bajo autoridad, ten cuidado, no creo que te va a ir bien. ¿Por qué, pastor? No lo creo, no te va a ir bien. ¿Por qué? Porque la Escritura lo dice. Entonces, hermanos, aprendamos, por eso dice el apóstol Pablo, entrando en esta parte del versículo número 10, por lo demás, hermanos míos. El apóstol Pablo no le estaba hablando a la creación de Dios. Es que ellos lo hacen así, ellos hasta maldicen, ellos dicen, no, te están pagando por hora, no por lo que no, pero tú eres hermano mío, o sea, por lo demás, tú vives en las relaciones humanas así. Oh, no, pero yo veo que la esposa de aquel no se somete. No, tú eres hija de Dios, hermano. Oh, no, pero el marido, No, tú debes de cuidar a tu esposa como vaso más frágil. Por lo demás. Entonces, entramos a algo, es tan sencillo. Cuando estás en autoridad, gobierna en el amor y en el temor de Dios. Sé un siervo que diriges en el amor y el temor. Te toca estar bajo autoridad, obedece. Pastor, pero él no lo merece. Dios honra a los que le honran. Y si Dios lo está mandando, Dios lo hará. Por eso es que entramos a nuestro texto. Por lo demás, hermanos míos, este primer enunciado del versículo número 10, ¿se dio cuenta cómo era todo el contexto? Este primer enunciado del versículo número 10, por lo demás, hermanos míos, lo que está ya diciendo el apóstol Pablo, por consiguiente, por lo tanto, si tú tienes buenas relaciones humanas, estás haciendo las cosas como Dios manda, estás preparado para entrar a la batalla espiritual. En la vida, hermanos, hay una constante de una guerra espiritual. Eso ten la seguridad, que si Dios nos abriera los ojos espirituales, nos daríamos cuenta. Por consiguiente, por lo tanto, por lo demás, hermanos, tienes relaciones humanas saludables, entra con fe, orando y todo lo que vamos a ver a la batalla espiritual. Pero ¿cómo quieres decir, yo estoy luchando en la batalla, si te dormiste enojado con tu esposa o esposo? ¿No dice la Biblia ahí mismo, no dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo? ¿Sabe por qué muchas oraciones de nosotros los varones no pasan del techo? Como dice Pedro, por no estar bien en nuestra relación. Y queremos enfrentar una lucha espiritual. Pastor, es que yo soy el que mando. Sí, pero tienes mayor responsabilidad. Nos fuimos enojados a dormir. No es responsabilidad de ella, es tuya como el siervo, el líder que dio. Decirle, amor, vamos a platicar. Hasta cántasela si quieres antes de que se duerma. Ya, y no se duerma y los por arrullo. No, platiquen, hermano. La Biblia dice, no dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo. No, imagínate, el sol ya está del otro lado del mundo y tú bien enojado. Hermanos, la mujer tiene un corazón más noble y tal vez se enoja más que tú, pero tú también. No. Entonces, si ya nosotros logramos comprenderlo, explicar lo que dice la palabra de Dios, ¿estamos preparados? Si tenemos nuestras relaciones humanas en paz para poder enfrentar una batalla espiritual de una mejor manera. Pero me quiero explicar en esto. En paz no significa que muchas veces alguna relación está quebrantada, pero no por tu culpa, sino porque aquellos o ella o él no saben estar en autoridad o bajo de autoridad. Tú cúmplelo con lo que te toca jugar, estar en autoridad o bajo, tú cumple. Pero si aquel o aquellos, ellos no saben y vienen contra ti, tú salte de ahí y, Señor, ahí te los encargo. Porque a veces pensamos, cuando yo digo, si en tus relaciones humanas estás en paz, que todo va a estar color de rosa. No, hermanos, ni Jesucristo. Hay gente inconforme que no vive así.
Por lo demás, hermanos míos, nosotros como hermanos tenemos que vivir así, pero hay algunos que no son hermanos y te van a hacer la vida de cuadritos en tus relaciones humanas. Pero si tú estás cumpliendo con la palabra, eso es estar en paz. Que tú o yo, que somos hermanos, lo que dice el apóstol Pablo, cumplamos con la palabra, por consiguiente, eso es lo que significa estar en paz. Me quiero explicar porque no quiero poner cargas que yo no llevaría. Yo he tenido relaciones quebrantadas porque no saben someterse, no saben esperar, no saben. Espérate, no es el tiempo. Yo me dirijo así, bajo la gracia de Dios. Si tú obedeces al Dios al cual yo sirvo, puedes andar al lado mío. No, pero yo quiero estar al lado tuyo y yo como quiero vivir. No, espérate, no puedes entrar a mi casa así. Y hay veces que no está la paz que quisiéramos, pero tú estás cumpliendo con lo que dice la Escritura. Eso es estar en paz. Por consiguiente, dice el apóstol Pablo, avanza. Sigue avanzando. Y dice, y avanza el apóstol Pablo en el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo segundo que nos va a decir el apóstol Pablo cuando entremos a una batalla espiritual y como tu hijo de Dios tienes al Espíritu Santo y sabes discernir, te tienes que fortalecer. No puedes entrar a una batalla así por entrar. No, porque yo voy. No. Dice la palabra, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si nosotros como seres humanos en la vida física para desempeñar un trabajo, nuestro diario vivir, nos fortalecemos. ¿Cómo te fortaleces? Comiendo. Si no, ¿qué nos pasa? Nos caemos. ¿Te acuerdas en la primaria cuando la mamá o el papá no mandaban al hijo desayunado y estamos así cantando el himno nacional? Mexicanos al grito, y con un ojo dormido y al otro... Y de repente mirabas allá que alguien se caía. No le dieron su lechita. O su huevo tibio. ¿Te acuerdas ese huevo tibio que te daban que sabía rayos? Ándale, y si no te lo comes, te daban. Entonces, si nosotros sabemos que en la vida física nos fortalecemos, y más cuando los años avanzan, nosotros tenemos que ser intencionales en fortalecer este cuerpo. El día de hoy la ciencia ha avanzado tanto que nos dicen, tu músculo es tu garantía para tu vejez. Entonces, el hombre entendido, inteligente, dice, tengo que cuidarme. Después de los 50 años se dice que tenemos que ser intencionales en fortalecer nuestros músculos. Va a ser nuestro equilibrio en nuestra vejez. Entonces, ¿cómo nos fortalecemos físicamente? Somos intencionales algunos. Salen a caminar, otros corren, otros cortan la yarda. Dicen, no, pues esto me fortalece. Físicamente. Pero aquí lo que nos está diciendo la palabra de Dios, que nos fortalezcamos espiritualmente. Otros son más intencionales en fortalecerse físicamente, fortalecen más el cuerpo que el espíritu. Y hay lugares especiales como los gimnasios, ¿verdad? Van y ahí están haciendo músculo. Y ya después les dicen los boludos, bolas por donde sean. Toman alimentos específicos y fortalecen tanto el cuerpo físico. Pero aquí lo que nos está diciendo la Escritura, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que fortalezcamos lo que no se ve, el espíritu y el alma para la batalla espiritual. Esto nos lleva al punto número 3. Si en la vida espiritual quieres estar fuerte, únete a la fuente correcta. Pastor, es que no, la fuente correcta. Pastor, es que yo fortalezco mi cuerpo. Está bien, cuídalo. Pero quieres estar fuerte espiritualmente, porque cuando estás fuerte espiritualmente, aún tu cuerpo lo siente. Cuando tu alma está reposando, como decía el salmista, mi copa está rebosando, se refería a su alma, tu cuerpo está fuerte. Pero cuando un espíritu está débil y una alma, hasta los huesos se quebrantan, dice Proverbios. Cuida tu cuerpo físico, está bien, pero sobre todo cuida tu alma y tu espíritu. Si en la vida espiritual quieres estar fuerte, únete a la fuente correcta. ¿Y cuál es la fuente correcta? Aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos deja saber claro, en Cristo y con Cristo.
en Cristo y con Cristo. No hay lugar más grande y más excelso para estar fuertes espiritualmente que ir a Cristo. Hermanos, iglesia de Cristo, debemos entender claramente que solamente en el Señor podemos tomar esa fuerza. A veces tomamos al Señor, ay no, pues el maestro de Nazaret, el Curio, sí, el Todopoderoso, pero no nos unimos a Él, no nos arraigamos, no nos solidificamos, no somos nosotros los pámpanos porque Él es la vid y así podemos dar mucho fruto. Solamente en Cristo nos podemos fortalecer. Colosenses 2:9, lo que aprendimos la semana pasada, que en Él habita, fíjate lo que dice la Escritura, en Él habita toda la plenitud de la deidad. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, porque Jesucristo fue 100% humano, pero aún corporalmente habitaba toda la plenitud de la deidad. Y cuando el apóstol Pablo dice fortaleceos y tomad la fuerza del Señor, en el Señor, en el Señor, con el Señor, eso nos está diciendo. Debemos de entender que cuando nosotros venimos a la cruz de Cristo, Jesucristo fue omnipotente, omnisciente y omnipresente. Qué fuerza, ¿no? En esta vida nada puede derrotar a un hombre o una mujer llena del Espíritu Santo. Tú viste lo que hizo Daniel, porque fue un hombre que dependió de la presencia de Dios. Tú ves lo que hizo Eliseo, Elías, fueron hombres que dependieron de la fuerza de Dios. Jesucristo es nuestro gimnasio espiritual para ir a tomar ¿qué? Fortaleza en el Señor. Jesucristo es nuestro alimento espiritual porque en Él nos alimentamos del poder de su fuerza. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres. No hay otro nombre. Una alabanza tan viejita como el hermano Serna. Ay, no, yo soy mayor que el hermano Serna. Pero tan viejita porque la cantaba mi abuelito. Solamente, y andaba limpiando la casa de mi abuelito ahí, y ay, sola. No hay otro nombre. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Quieres estar fuerte espiritualmente? Hermanos, depende de Cristo. La salvación se vive como se empezó, en Cristo, para Cristo, con Cristo. Pastor, es que este problema, ¿acaso no dice la Biblia que Dios es omnipotente? Uno de los jóvenes traía una camisa que me llamó la atención y me encantó lo que decía, Jehová Nisi. Es un nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Él reconoce que Jehová es fuerte para la batalla. Jehová Nisi significa Jehová es mi bandera, Jehová es mi estandarte, Jehová es el que pelea por mí. ¿Cómo podemos estar quietos y reposadamente en esta vida con tanto conflicto? Dependiendo del poder de Jesucristo. Él es omnipotente, hermanos. Pastores, que a veces yo pienso que no, la vida cristiana se vive por fe. Él es omnipotente. Yo pienso que no es tan fuerte como me lo contaron. No, Él es omnipotente. Aún te voy a decir, Jesucristo fue, es y será omnisciente. Él conocía el futuro. A veces nosotros nos preocupamos tanto por el futuro, pero cuando tú te estás fortaleciendo y tomas de la fuerza del Señor, tú puedes, Dios te muestra y te puede alcanzar lo que viene en el futuro. ¿A poco? Pues, claro. Claro. Ten tu relación personal con Dios, porque yo te puedo poner ejemplos míos, pero no. Tú y solo tú fortalécete en el Señor, y nuestro Señor Jesucristo es omnipotente, omnipresente, omnisciente, y aún puedes descansar en Él, que te puede mostrar lo que viene más adelante. Versículo número 11, dice la palabra de Dios en el versículo número 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí nos insta que en la vida cristiana hay una realidad, que va a ser las acechanzas del diablo. Si hay una batalla espiritual, hermanos. Está clarísimo, nos está diciendo la palabra de Dios que nos vistamos de toda la armadura de Dios para poder resistir el día malo y las acechanzas del diablo. Pensamos que el diablo es algo mitológico. No, en el nuevo pacto Dios nos lo está mostrando. Pero si tú me dices lo que prediqué la semana pasada, Colosenses 2:15, que Jesucristo ya los venció. Colosenses 2:15 dice claramente que Jesucristo los despojó.
Wow, los desarmó. Dice la palabra, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pastor, pero Jesucristo claro que sí. En la grandeza de Dios, en el tiempo futuro para la iglesia, Jesucristo ya venció. Pero mientras estemos aquí, las acechanzas del diablo siguen. Entonces nos tenemos que vestir como Dios dice. Por eso me encanta la alabanza que la semana pasada se las mencioné también. Peleo la batalla que has ganado ya. Peleo la batalla que has ganado ya. No importa que venga, tú a mí me sostendrás. Esa es una persona que tiene fe y se está sosteniendo de Jesucristo. Entonces rápidamente lo que nos está diciendo la palabra de Dios, que la batalla espiritual es clara. Esto nos lleva al punto número 4 de esta tarde ya. Punto número 4 dice, estemos firmes y preparados para la batalla espiritual. Estemos firmes y preparados para la batalla espiritual, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Punto número 4, estemos firmes y preparados para la batalla espiritual. Dos puntos rápidamente. Número 1, el texto bíblico nos está diciendo el día de hoy que hay una vestidura especial para enfrentar esa batalla. No vayas a la batalla sin la vestidura especial. Pero en el siguiente sermón hablaremos más de eso. Segundo, con el fin, fíjate lo que dice la escritura, con el fin de que terminemos firmes en esa lucha espiritual. Wow. ¿Te estás dando cuenta por qué a veces en muchas áreas de nuestras vidas no estamos firmes? Perdimos batallas espirituales. Pastor, es que yo pensé que era físico. No. El Hijo de Dios vive sobre otra esfera, sobre la esfera espiritual. Aún el Hijo de Dios que es carnal no sabe discernir las cosas espirituales, pero el Hijo que es espiritual discierne todo. Muchas veces no acabamos de pie, dice el apóstol Pablo, vestidos para que puedas resistir al diablo, a esas chanzas y poder resistir, estar firme en el día malo. ¿Qué significa firme? Ser estable, hermanos, ser constante, no cambiar. La iglesia del siglo XXI es una iglesia tan fría, tan inconstante que cambia porque no ha aprendido a dejar su corazón delante de Dios, porque el corazón es mentiroso, perverso, engañoso. ¿Quién lo conocerá? En vez de guiarnos por una mente renovada, nos guiamos por nuestras emociones y sentimientos. Ay no, hoy sí, ay no, hoy estoy agitado, ay no, hoy tuve mucha fatiga. No te estás dando cuenta que le estás dando lugar al enemigo. El apóstol Pablo lo dice claro, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ay, es que ese desánimo, ¿de dónde crees que viene? ¿Tú crees que Satanás nos ama? Acechanzas, él te odia. Todo lo que Dios ama, él lo odia. Firme significa estable, no cambia, constante. No es inestable en las cosas de Dios, es constante en la obediencia de Cristo, pero sobre todo no cambia. Versículo número 12, dice la escritura en el versículo número 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en todas las regiones celestes. En este último versículo vamos a ver dos cosas de suma importancia. Este es el último versículo que vamos a analizar el día de hoy, pero hay dos cosas de suma importancia. Número 1, ¿quiénes no son nuestros enemigos? Tú cuando entras a una batalla tienes que saber quién es tu enemigo, si no estás luchando incorrectamente. ¿Quién no es nuestro enemigo? Tu enemigo no es tu semejante, tu prójimo. Muchas veces pensamos que la creación de Dios es mi enemigo, el semejante, el prójimo. No. Satanás los puede utilizar, pero él no es tu enemigo. Incluso Jesucristo nunca dijo, él es tu enemigo, con él. No, hermanos, no nos equivoquemos. Si tú no conoces quién es tu enemigo, no puedes salir porque no tenemos lucha, no puedes salir a la lucha si tú estás disparando equivocadamente. Estamos acarreando tristeza. Nuestro enemigo no es nuestro semejante.
nuestro prójimo, nuestro semejante, todo lo contrario, ¿eh? Fíjate lo que el maestro de Nazaret enseñó en Mateo capítulo 22, versículo 39. La escritura nos instruye, toda la escritura es... Y el segundo es semejante, usted conoce la historia, preguntándole qué era lo más importante en los mandamientos. El primero, amarás a tu Dios, ¿verdad? Y el segundo dice, es semejante, es similar, es casi igual. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pastor, pero ese prójimo no merece que yo lo ame. Dios no te dijo que lo ames si lo merece o no lo merece. Este es un mandato de Dios. ¿Y cómo puedo amar a mi prójimo, pastor? Ora por él. Si no es salvo, que venga la salvación de Cristo. ¿Te das cuenta? A veces estamos peleando con nuestros... Tu semejante es todo aquel que te rodea, ¿eh? Sea hijo de Dios o no sea hijo de Dios. Y el mandato es muy grande y muy excelso. Lo amarás como a ti mismo. ¡Wow! Es que Dios te ama tanto y te dio vida juntamente con Cristo. Entonces tú amas tanto a esa persona que quieres que tenga la vida que tú tienes. Ay, pastor, y yo luchando con él. No, ora por él. Yo sé que hay gente que nos hace la vida de cuadritos. Yo recuerdo el que trabajaba a mi mano izquierda, que me hacía las partes de mi máquina. Wow, Señor. En la carne yo quería poner una barrera y decirle, wow, en la carne. Pero cuando el Espíritu Santo me dice, tienes que amarlo. Yo me acuerdo que le hice algo que marcó su vida. Hice una cruz y le puse Cristo te ama y le dibujé. Y cuando él estaba en el baño fui y se lo puse en su área de trabajo. Y después me dijo, David, lo que me hiciste lo puse en mi cuarto y lo pegué. Y dije, wow. Yo sé que en la carne no se puede amar, hermanos. En la carne salimos peleando. Pero él no es tu enemigo. Él lo tienes que amar. No tenemos lucha contra alguien que es de carne, ni en sus venas, y que en sus venas le corre sangre. Pastor, pero ese no le corre sangre. Pues ahora que Cristo le haga que corra sangre por sus venas. En segundo lugar, tenemos que saber quién no es nuestro enemigo para enfrentar la batalla. El día de hoy, hermanos, hay tantas cartas de divorcio que el divorcio se ha vuelto tan común que Jesucristo le dijo a los fariseos, no, es que no era así. No es que Moisés daba carta de divorcio por la dureza, dice el maestro de Nazaret, por la dureza de su corazón, no porque Dios lo hizo así, sino porque el ser humano se ha vuelto tan soberbio que su corazón lo tiene tan duro que no obedece. Entonces el día de hoy hay tantos divorcios porque piensan las parejas, llegan a un conflicto y él o ella piensan, es mi enemigo. No, hermanos, el equipo más hermoso que hay en la tierra es el santo matrimonio. No solamente el equipo, al que tienes que amar. ¡Wow! Y el día de hoy muchos viven como enemigos. ¿Sabes cómo terminan? Como enemigos en un juzgado, peleando los bienes que tuvieron en el matrimonio. Y los que se enojan más terminan peleando hasta los hijos. Si conociéramos la escritura, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Un ser humano formado a la imagen y semejanza de Dios no es tu enemigo. Qué tremendo. Aprendamos esto. Cada ser humano que tú veas afuera, sea de clase alta, clase media, clase baja, humilde, educación, no educación, cultura, no cultura, lo que sea, cada ser humano que tú ves tiene la imagen y semejanza de Dios. Por eso el apóstol Pablo lo dice bien claro. No tenemos lucha contra carne y sangre. Nuestra lucha no es contra seres humanos. Explicándome eso, paso al punto final. Número 5 de esta tarde dice, tenemos que saber contra quién luchamos. Tenemos que saber. Cuando tú luchas directamente con alguien de carne y sangre, te estás equivocando. No tienes que luchar por él, se lo tienes que entregar a Dios y orar por él, que venga la salvación y conocimiento de Jesucristo.
Eso hace un hombre espiritual. Pero si andas en la carne, como andas en la carne, lucharás con alguien de carne y con alguien que tiene sangre, que muchas veces el enemigo los usa para su propósito. Punto número 5, tenemos que saber contra quién luchamos. Segunda cosa, ¿quiénes son nuestros enemigos? Pues el apóstol Pablo lo describe bien claro. Número 1, el enemigo número 1, en el versículo 11 dice, para poder resistir las asechanzas del diablo. El diablo, Satanás, como usted lo conozca, Lucifer, el chanclas sin zapatos, es el enemigo número 1. Pero de ahí el apóstol Pablo en este versículo número 12 describe, sino contra principados. ¡Wow! Son principados, son potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, es un ejército poderoso. Claro que sí, pero al Dios al cual tú decidiste seguir es más poderoso. No confrontes al diablo directamente a los enemigos. Dice la palabra resistirlo y él huirá de vosotros. Porque cuando el apóstol Pablo nos está diciendo son potestades, son legiones, son gobernadores de tinieblas, huestes espirituales. O sea, dices, wow, ajá, no merece mi temor, merece mi respeto allá que haga sus cosas, ¿va? Pero temor solamente a mi Señor. Temor solamente al Dios Santo. Temor al que le cantamos, tú sigues siendo santo. A veces se nos olvida que el Dios del Antiguo Testamento era santo, 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 y lo honraban con tanto temor y temblor. Pero ahora bajo la gracia pensamos que ya no es santo, 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 y lo tomo como mi lámpara de Aladino. Sírveme a mí, bendíceme, dame prosperidad. No, al único que se le tiene temor es al Dios Santo. Satanás tiene un respeto, que allá haga sus cosas. Pero cuando tú lo resistes en la fuerza y en el poder de Jesucristo, huye como cualquier cobarde. Así es. Hay cierto respeto que yo obtengo, pero temor al que me dio la salvación. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, reverencia, excelencia. Eres santo, Señor. Doblo mi rodilla. Haz lo que quieras conmigo, pero ten misericordia de mí. Así es, cuando cantamos, haz lo que quieras con... Yo lo canto. Pero inclino mi rostro y digo, Señor, pero ten misericordia de mí. Porque tú eres santo, Yo soy un miserable que todavía lucho con mi condición de pecado, como decía el apóstol Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy al Padre por Jesucristo. Bonita alabanza. Y yo le canto, Señor, tú conoces mi mente, haz lo que quieras conmigo, pero ten misericordia de mí. Porque Él es santo. En el Antiguo Testamento hasta los zapatos se quitaban. Estamos bajo la gracia. No, pues, no, la alabanza, Él sigue siendo santo, holy. Entonces, el enemigo es poderoso, lo que muestra, pero que se queda allá. Mayor son los que están contigo que los que están con ellos. Vamos terminando con esto y debemos de entender lo que dice la palabra. Y me explico. No tenemos guerra, no tenemos batalla contra carne ni sangre, sino las potestades y gobernadores, dice la palabra, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Siglo, del griego original, tomando esa palabra, se traduce también como mundo. ¡Qué tremendo! El que es avisado, escudriñad las escrituras, porque en ellas parece que está la vida eterna. Los hermanos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, iban y escudriñaban. Si nosotros escudriñamos las escrituras, vamos a estar más atentos. Gobernadores de este siglo, o sea, ellos tienen el mundo en sus manos. Por eso Jesucristo oró por sus discípulos: no te pido que los quites del mundo, que cumplan su función, su propósito, pero quien gobierna aquí es Satanás, sino que los guardes del mundo. ¡Qué tremendo! Es que no somos, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, porque quien gobierna este siglo, este mundo, es Satanás. Y a veces tú dejas más a tus hijos en el mundo
que traerlos a la casa de Dios. Ay, que los destruya Netflix. Ándale pues. Hablando por teléfono. Oh, no, hermanos, no quiero ni mencionar las peticiones. Me duele el corazón de escuchar peticiones de los adolescentes. Me duele. ¿A dónde? Wow, yo me quiero, Dios, Señor. Pero ¿dónde más? Pues los gobernadores de este siglo, de este mundo. Se los pones ahí como que los van a tratar mal. Te los van a destruir. La iglesia, parte del cuerpo de Cristo, trabajando arduamente para que tus hijos sean instruidos en el amor y el temor de Dios. Gobernadores de este siglo, ellos están gobernando el mundo por el amor de Dios. La iglesia es la única que es la sal en la tierra, la luz del mundo, es la única que le da luz al mundo, la iglesia. Tú formas parte de esa iglesia, no el lugar. Hay que venir a alabar, hay que meterse en la iglesia. El dedo necesita al ojo, no le puede decir al ojo, no te necesito. Si la iglesia, el cuerpo de Cristo no es prioridad para ti, el día de mañana para tus hijos menos. Gobernadores del mundo. Ay, le di el smartphone y el último. Ten cuidado, porque los gobernadores de este siglo se meten por ahí. Yo veo las peticiones de oración, dije, por ahí se les metieron. Y hoy están luchando con esas tendencias de pecado, con ese mundo oscuro, queriéndose quitar la vida al adolescente, cuando la vida es tan hermosa. Usted recuerda cómo eran sus días. No había tanta batalla espiritual, hermanos. Pero por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No había tanta maldad. Los gobernadores, así como Jesucristo hizo su tarea, los gobernadores de ese siglo saben que les quedan años para ser derrotados y están haciendo su trabajo. Tratarse de llevarse más almas al infierno. Hermanos, el que yo prediqué esta serie no surge que yo les quiero meter temor. No, hermanos, el único temor que hay que tener es a Dios. El que predico esta serie no es porque le vamos a dar tanto auge al mundo espiritual de la oscuridad. Ay, Satanás, ay, Satanás. No. Él ya está vencido. Yo no quiero que salga de aquí y diga todo, vea, diga, pastor, es que yo vi una sombra en la noche y creo que ya se acercaron las huellas. No, ella, si tú oras, en tu casa solamente hay ángeles espirituales. Si tú honras a Dios, en tu casa va a haber quien te defienda. Eso ten la seguridad. Yo como siervo de Dios no vivo de esa manera. Sí oro, cuando me equivoco oro, Señor, perdóname, santifica mi casa. Claro que sí, pero no vivo con ese temor. El temor que vivo es el temor a Jehová y honrarle a Él. Esta serie de predicaciones no es para que usted diga, ay, no. Esta serie de predicaciones es para que hagamos lo que dice la Escritura. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. La única que se opone contra las acechanzas del diablo y las huestes de maldad es la iglesia de Cristo. Y cuando vienen batallas, tú tienes que terminar firme, no derrotado, porque qué esperanza está si la sal no sala, si la luz del mundo no alumbra. Para que termines firme. Jesucristo murió para que termines firme, no de derrota en derrota. ¿Cómo está el cristiano? Debe ir de gloria en gloria. Y firme significa nuevamente, hermano, estable. Viene la lucha espiritual y tú estás confiando en el Señor. Peleo la batalla que has ganado ya. No importa que venga, tú a mí me sostendrás. Y alcanzas a discernir si es algo físico, si es algo emocional o si es algo espiritual. Y tú te aferras a la sangre de Cristo, al Cordero que venció. Estable, firme, constante, que no cambias. Por eso la iglesia de Dios es tan fluctuante, porque a veces no predicamos ya esto, o a veces no estamos preparados para recibir la palabra de Dios firmes. Alguien firme no cambia, prosigue hacia la meta.
Y esa meta es Jesús. No importa que venga, oh, me vino un problema, oh, voy a alabar más al Señor, voy a honrar más al Señor. ¿Sabe cuál era el problema de la iglesia de Colosenses? Yo no veo ese problema en nuestra iglesia, ¿eh? El problema de la iglesia de Colosenses, si usted investiga, eran falsas doctrinas, filosofías de humano que se estaban metiendo. Yo aquí veo una iglesia preparada. Cuando nos sentamos a platicar, cuando los varones dan estudios, las mujercitas, yo veo una iglesia que está instruida sobre la palabra de Dios. No tenemos el problema de la iglesia de Colosenses. Por la gloria, la gracia de Dios, toda la gloria a Él, porque hay maestros que se han preocupado de enseñar la palabra. No hay excusa que digamos, ay, es que yo no sabía. No, hay gente que tiene comentarios bíblicos en su casa, conocen la escritura, conocen tanto el viejo pacto como el nuevo pacto. Bendito sea Dios que Bethesda no tiene ese problema que tenía la iglesia de Colosenses, que el apóstol Pablo le dice, hey, pa. Si sale de aquí dice, ay, qué bueno que no somos como la iglesia. Sí, gloríese en Cristo, que nos ha dado su palabra y hemos tratado de seguirlo en Bethesda en estos años. Que a pesar que no vemos que venga mucha gente, nos mantenemos constante en la palabra, porque angosto es el camino que lleva a la salvación, ancho el que lleva a la perdición. Pero sí veo que tenemos el problema de Éfeso. ¿Por qué, pastor? Falta de fe. Me dice, pastor, pero yo sí tengo fe en que Dios obra. Sí, es que hay dos tipos de fe. La fe que tenemos a Dios como el Dios mágico, que dice, Señor, sáname, Señor, prospérame, Señor, si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Pueden caer 1000 a mi diestra y 10,000 y a mí no me llegará. Qué bonita fe. No temo ni desmayo porque Jehová, mi Dios, va conmigo. Qué bonita fe. Pero el otro tipo de fe, la fe donde se requiere obediencia. Tú me dices que yo obedezca, que vaya, que haga esto. Señor, yo lo haré por fe, aunque el día de hoy yo no tengo ganas. Ahí es donde entra la firmeza del Hijo de Dios, porque hay veces que no tenemos ganas, hay veces que estamos cansados, derrotados emocionalmente, pero la fe en Cristo Jesús nos hace obedecer. ¿Te das cuenta los dos tipos de fe? Hay una fe que se predica el día de hoy, Dios te va a bendecir, y yo tengo fe. Pero ¿qué tal con nuestra responsabilidad de vestirnos de toda la armadura de Dios, de fortalecernos en el Señor, ser obedientes al Señor? Es tener fe. Pongámonos de pie y vamos a orar. Y que Dios nos dé el discernimiento siempre para estar preparados para la batalla espiritual. Padre, gracias por este hermoso momento. Gracias sobre todo por tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos aprendido que el gobernador de este siglo, los gobernadores de este siglo, de este mundo, cuando el ser humano cayó en Satanás, pero cuando nos fortalecemos en Jesucristo, somos más que vencedores. Ayúdanos a honrarte y a glorificar siempre tu santo nombre. Que con nuestros labios proclamemos que para ti sea la gloria, también con nuestras acciones. Pero yo te pido muy especialmente, Señor, nos protejas de este mundo caído. No solamente a nosotros, a nuestra descendencia, Señor. Ayúdanos. Y ayúdanos a ser responsables con la parte de la batalla que nos toca. Te lo pido todo en Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a tener el tiempo de las ofrendas y los diezmos y vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a encomendarnos al Señor. Amado Padre, gracias, Señor, porque tuya es la gloria y el poder, Señor, y tu palabra es viva y eficaz, Señor. Gracias por exponerla, Señor, con nuestro pastor, Señor, para poderla vivirla, Señor, y poderla compartir también, Señor. Te pedimos en este momento también que bendigas al dador alegre, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que este día ha de participar en la ofrenda y los diezmos, Señor.
Y te pedimos, Señor, para el que no lo pueda hacer este día, Señor, provee tú para que la próxima vez lo pueda hacer, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, les invito a ponerse sobre sus pies para juntos alabar a nuestro Dios con este último canto y así reflexionemos en su palabra que es verdadera. Amén. Vida das y amor, traes luz a tinieblas, fuerzas das, restauras en todo corazón roto. Grande eres Dios, es tu aliento en mi ser, por eso alabaré, alabaré, es tu aliento en mi ser, por eso alabaré por siempre. Grande es Dios, vida das y amor, traes luz a tinieblas, fuerzas das, restauras todo corazón roto. Grande eres Dios, es tu aliento en mi ser, por eso alabaré, alabaré, es tu aliento en mi ser, por eso alabaré por siempre, es tu aliento en mi ser, por eso alabaré, alabaré, es tu aliento en mi ser, por eso alabaré por siempre. Padre, te alabamos porque tú eres bueno y tu bondad es lo que nos lleva al arrepentimiento, Padre. Ayúdanos, Padre, a ser como tú. Recibe la gloria. La tierra fuerte alabará y estos huesos cantarán. Grande eres Dios. La tierra fuerte alabará y estos huesos cantarán. Grande eres Dios.
Vamos a recordar el que nos fortalece